Muy buenas amigos, bienvenidos al Cine, me llamo Alejandro, un día más, un nuevo vídeo. Hoy vengo con una crítica y con una serie de curiosidades sobre una de las grandes películas del cine de terror de la historia, como es La Profecía, dirigida por Richard Donner, director interesantísimo con grandes películas en su carrera, como por ejemplo Superman, la mítica Superman, Arma Letal, Los Goonies, Lady Halcón. Richard Donner cuenta en entrevistas que La Profecía fue la película que inauguró su carrera, fue la que le pegó el salto en su carrera cinematográfica y fue la que hizo posible que él siguiera haciendo películas, como por ejemplo estas que he mencionado, ¿no? Él antes de La Profecía había hecho mucha televisión y a partir de la Profecía, que fue un gran éxito de la Fox, pues hizo que su carrera despegara, ¿no? Según él, todo cambió a mejor en su vida, tanto en su carrera cinematográfica como en otros aspectos de su vida, ¿no? La película se iba a llamar El Anticristo, fue rodada en lugares como Italia, Inglaterra, Jerusalén. Era una película que iba a ocasionar mucho revuelo en aquella época. Fue una película muy difícil de hacer, porque muchos estudios la rechazaron hasta que finalmente la Fox se hizo con ella, ¿no? Eh, es una película magnífica, ¿no? Richard Donner se planteó, no se planteó la película como una cinta de terror, sino como un thriller de misterio y suspense. Él pensaba que si le ofrecía a los actores con los que él quería contar el hacer una película de terror, estos iban a rechazarla. Entonces él hace una película de terror, pero no es una cinta de terror al uso, no es la típica película de terror que busca producir grandes saltos en el espectador, grandes sustos, con escenas sangrientas, con un montaje peculiar para provocarle susto. Él no quiere hacer eso, él quiere provocar terror mediante la verosimilitud, ¿no? Él quiere hacer esa historia increíble, él quiere hacerla creíble, él hace que los personajes crean que esa historia puede ser verdad, puede ser verídica, y entonces el terror se crea porque los personajes creen en él. No hay sustos, no hay escenas sangrientas, no hay terror innecesario, ¿no? No hay terror de cartón piedra, digámoslo así, sino que la historia está muy bien contada y él lo que provoca es un gran efecto emocional, un efecto psicológico, mediante la fotografía, que es una fotografía gris, ¿no? De un color gris, de tonos fríos, también también mediante la atmósfera es muy importante en la película, él consigue una atmósfera asfixiante, perturbadora, opresiva, y las interpretaciones son fundamentales, tenemos a Gregory Peck y a Lee Remick. Es curioso cómo es sorprendente o curioso ver a Gregory Peck en una película así, de terror, sobre el diablo, ya que él siempre había tenido una carrera muy digna como actor, ¿no? Como por ejemplo en películas como Matar a un ruiseñor, siempre personajes como muy buenos, muy dignos. Y curiosamente él había tenido, Gregory Peck había tenido un retiro de 6 años porque él había tenido problemas con la muerte de su hijo, ¿no? Él estaba sufriendo mucho, como cuenta Richard Donner, él sufría mucho con la muerte de su hijo, pero el agente de Gregory Peck le comentó a Richard Donner que si le ofrecía la película iba a aceptar. Finalmente aceptó, se entregó a la película y ya digo, la película no sería lo mismo sin él. Hace una actuación magnífica y es sorprendente, ¿no? Verlo en este papel. Además, en este papel en el que curiosamente él comienza la película mintiendo, ¿no? La mentira que lleva a cabo el personaje de Gregory Peck es la que desencadena toda la trama. Ya digo, Richard Donner hizo una película creíble, verosímil, trató el guión como una realidad, todo era psicológico, ¿no? Él lo que busca es el efecto psicológico, él no busca el efecto de susto mediante sangre, mediante grandes sustos, ¿no? Eh, Después la película tiene momentos míticos, como por ejemplo la escena de la decapitación, donde vemos como el personaje de David Warner queda absolutamente decapitado, ¿no? Es una de las escenas que queda en el imaginario colectivo de todos los aficionados del cine de terror. Es curioso que David Warner no era capaz de ver esa escena. Le costaba mucho ver esa escena en la que decapitan a su personaje.
Es curioso también la presencia de los perros en la película, cómo consigue el terror mediante la aparición de esos Rottweiler, de esos perros tan violentos. Ellos querían contar con pastores alemanes, pero no podían traer esos perros a Inglaterra. Y entonces finalmente contaron con los Rottweiler. Y la verdad que es un acierto, le da un toque terrorífico, ¿no?, a la película. Esos perros Rottweiler con ese tono negro, negro oscuro, ¿no?, que tienen, con esa piel negra, negra oscura. Después, muy importante también en la película, la historia de amor de los personajes de Gregory Peck y Lee Remick. Esa historia de amor tan intensa hace que el terror que sufren los personajes sea mucho mayor, ¿no? Después la música es maravillosa, es una música perturbadora, litúrgica, con esos cantos gregorianos, ¿no? Una música así como con un toque religioso, que le da también mucho miedo, le da un toque de miedo, de terror a la película. La música está creada por Jerry Goldsmith, que es un gran músico, ¿no? Ganó el Oscar con esta película. Jerry Goldsmith es curioso que cuenta cómo él pensaba que no iba a ganar el Oscar, porque él tuvo muchísimas nominaciones antes de esta película y nunca lo ganó, hasta que por fin gana el premio con La Profecía. Así que fue muy importante para él. Ya digo, la música en este tipo de películas de terror sobrenatural es muy importante, acompañando las imágenes. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? La película costó 2.225.000 dólares. ¿Qué más? La atmósfera, como ya digo, muy importante. La fotografía, el guión, muy importante el guión en la película. La historia está muy bien contada. Todas las piezas encajan a la perfección. Y ya digo, la película no produce un miedo de estos que te hace saltar del asiento, sino que es un miedo como muy elegante, muy diferente en ese sentido. No es la típica película de terror al uso. Sin duda es una de las grandes, en este tipo de género. Es curioso también cómo utilizan los primeros planos de miradas en la película. Hay muchísimos primeros planos de miradas de los personajes, como si el mal se transfiriera entre personajes mediante esa mirada. Vemos muchos primeros planos de los ojos, como si el mal saliera de esa mirada, ¿no?, hacia otro personaje. ¿Qué más? Es muy destacable también la escena además de los perros, de la escena de la decapitación, también es importante la escena de los mandriles. Es curioso cómo consiguieron que los mandriles, esos monos tan violentos, ¿no?, reaccionaran de una forma tan violenta, y lo hicieron de una forma muy peculiar. En un principio lo intentaron porque ellos entran a esa especie de zoológico, ¿no?, donde están los mandriles. El personaje de Lee Remis con el niño en el coche, los mandriles empiezan a atacar. Entonces, para conseguir ese efecto violento de los mandriles, ellos pusieron en el rodaje como una serie de plátanos encima del coche para ver si los mandriles reaccionaban así de manera violenta. Y finalmente lo lograron, haciendo que lo que hicieron fue dormir al jefe, al mandril jefe de la manada, digámoslo así, al mandril jefe lo durmieron. Y entonces abrieron la ventanilla del coche y sacaban el mandril dormido, el mono dormido, lo sacaban así por la ventanilla para que los demás, para ocasionar en los demás monos esa furia, ¿no?, esa violencia, ¿no? Y lo consiguen perfectamente. Es curioso también cómo consiguen el efecto en las jirafas, en los mandriles. Muy destacable, como ya he dicho, la escena de los perros, la decapitación. La verdad que tiene una serie de momentos terroríficos y míticos en la película. Y todo eso sin escenas con sangre, sin grandes sustos. La verdad que es impresionante en ese sentido. La clave es eso, la clave es lo bien contada que está, el guión que está muy bien armado. La película está muy bien contada, las interpretaciones sustentan muy bien la historia. Gregory Peck está formidable, como ya digo. Y Lee Remick también, bellísima como siempre. El niño también está muy bien. El niño representa esa presencia maligna, ¿no? Es curioso como no es, como el malo de la película es un ser inocente, porque el niño realmente es un ser inocente, él no sabe que es el hijo del diablo. Y cómo tiene esa mezcla de vulnerabilidad, eh, mezcla de vulnerable y de maligno, ¿no? Y cómo consiguieron ese rostro de niño, ¿no? Es impresionante, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? Es curioso, otra de las curiosidades es que el niño tenía el pelo rubio,
pero lo que hicieron fue teñírselo, se lo tiñeron de un color más oscuro y le pusieron también lentillas de colores le pusieron lentillas para cambiar el color de los ojos. Y así con el pelo oscuro logran más ese efecto aterrador, digamos, ¿no? Y ya digo, es una de las grandes películas. Si no la habéis visto, ya podéis haceros con ella. Es imprescindible, una obra maestra. Una película que ha influido muchísimo posteriormente en el género. Y ya digo, destaca en muchos aspectos, en el guión, en la música, las interpretaciones. Y es una película que provocó mucho revuelo en esa época, ¿no? Provocó un gran efecto emocional y psicológico en los espectadores. Richard Donner cuenta cómo se sentó en algunas sesiones, se sentaba en la primera fila de la sala, miraba hacia detrás y veía cómo la gente estaba aterrada, la gente salía agotada del cine por todos esos sucesos que ocurren, todos esos sucesos terroríficos que ocurren. También es destacable la profundidad de campo en la película. Todo está muy cuidado, el rodaje está muy cuidado, las interpretaciones, la dirección de Richard Donner. Y ya se veía venir que era un gran director, ¿no? Después haría, ya digo, la mítica Superman, Arma Letal, Los Goonies. Así que nada, aquí venía a hablaros un poquito de esta película. Una película que se comparó mucho también con El Exorcista, pero yo creo que es muy diferente al Exorcista, es como más elegante, es más... la otra era más una película como de posesiones, esta es más la reencarnación del diablo en un niño. La otra sí buscaba más, el Exorcista en mi opinión sí buscaba más ese efecto de susto en el espectador, como por ejemplo recordar por ejemplo los vómitos verdes que había en la película del Exorcista. Era en ese sentido una película más repugnante desde el punto de vista del terror. Sin embargo, La Profecía es una película más sobria en ese sentido, más elegante. No busca tanto ese efecto, ¿no? De susto, ¿no? Muchísimo más elegante, es mucho más bella. Da más placer verla, ¿no? No es tan repugnante como por ejemplo El Exorcista, que da como más repelús, ¿no? Digámoslo así. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayan parecido interesantes las curiosidades que os he contado sobre esta película. Espero que os suscribáis a toda esa gente que vea el vídeo, tanto este como otros vídeos del canal. Os mando un fuerte abrazo, dale a like, compartir el vídeo y nos vemos muy pronto. Pronto seguiré trayendo vídeos de diverso contenido, como siempre. Y nada, os mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, amigos.